Bueno, ahora vamos a ver los derechos patrimoniales en particular. Recuerden que en otro video habíamos visto que los derechos patrimoniales que tienen los socios son aquellos que los facultan para exigir una prestación que viene a sumarse a su patrimonio. De ahí su nombre. El principal ejemplo de este tipo de derechos es el reparto de utilidades, puesto que una sociedad se crea fundamentalmente para eso, para generar ganancias y que estas ganancias se repartan entre los socios o accionistas. ¿Cómo debe de ser el reparto de utilidades? De acuerdo con el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la distribución de utilidades solo puede hacerse después de que hayan sido debidamente aprobadas por la Asamblea de Socios o Accionistas los estados financieros que las arrojen. Después de que en Asamblea el órgano de administración someta a aprobación ese informe financiero, se haya establecido que se generaron utilidades en el ejercicio social anterior, entonces se puede proceder al reparto de las mismas. La ley es muy clara también en el sentido de que no puede hacerse distribución de utilidades si no han sido restituidas o absorbidas las pérdidas de ejercicios sociales anteriores. ¿Y esto por qué es? Pues porque realmente no hay utilidades. Si vienes arrastrando de ejercicios anteriores pérdidas, primero debes de absorber o restituir esas pérdidas o disminuir en su caso el capital social para que entonces sí se pueda considerar como utilidades y se proceda a su reparto. Y esto se debe cumplir formalmente y si no se cumple, la misma ley establece que cualquier estipulación en contrario no va a producir efecto legal alguno. Y fíjense bien, tanto la sociedad como sus acreedores pueden irse, a eso se refiere este artículo cuando señala, podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de lo anterior. ¿Contra quién? Contra las personas que hayan recibido las utilidades, o bien se puede exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo tanto estas personas que recibieron esas utilidades que no se debieron de haber repartido como los administradores mancomunada y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. ¿Por qué tanto la sociedad como los acreedores de esta? Los acreedores porque acuérdense que el capital social es la garantía que se tiene cuando un crédito no es pagado por la sociedad. Entonces, si la sociedad está repartiendo utilidades cuando realmente, en términos reales, no hay estas utilidades porque primero se tienen que absorber las pérdidas de ejercicios anteriores, o no debió de haberse repartido esas utilidades, o se debió previamente al reparto de estas haber absorbido esas pérdidas. Ahora, si sí hay utilidades efectivamente, entonces vamos a hacer el reparto de estas conforme al artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que en el reparto de ganancias o pérdidas se observará, salvo pacto en contrario, esto es muy importante, las reglas siguientes. La distribución de ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas, como ya lo habíamos mencionado, se va a hacer en proporción a sus aportaciones. Recuerden la diferencia entre socio capitalista y socio industrial. Les dejo en la caja de comentarios el video donde hicimos esa diferenciación. ¿Qué pasa con el socio industrial? A este, volviendo a la especificación legal, salvo pacto en contrario, le va a corresponder la mitad de las ganancias. Y si fueren varios, vamos a suponer que son dos los socios industriales, entonces esa mitad se va a dividir entre ellos por igual. Ese 50% se divide entre ellos dos, 25% a cada uno de ellos, y el 50% restante se va a distribuir entre los socios capitalistas, ahí sí en proporción a sus aportaciones. A lo mejor este porcentaje del 50% para los socios industriales les puede parecer demasiado. Ya habíamos mencionado en el video que les estoy recomendando la importancia que le da el legislador, la ley, al socio industrial y que también en la práctica las mismas empresas le suele dar
a este tipo de socios. Sin embargo, por eso se hace mención de salvo pacto en contrario. Si la empresa decide darle un porcentaje menor o mayor al socio o socios industriales, lo pueden hacer. Es decir, que digan, no, un 50% que es el que marca la ley, es mucho, vamos a darles un 35%, un 40% y el resto, el 60%, que se reparta entre los socios capitalistas. Se puede hacer, pero deberá especificarse, porque si no se aplicará supletoriamente lo que establece la ley en este artículo que estamos mencionando. Otra cuestión y otra gran ventaja de los socios industriales con respecto de los socios capitalistas es que estos no van a reportar pérdidas. Por lo tanto, las pérdidas, en caso de que las haya, se van a hacer efectivas nada más sobre los socios capitalistas. Y también en proporción a sus aportaciones. De tal manera que quien aporte más a la sociedad es el que más va a recibir también de utilidades. Pero también es el que más puede llegar a perder si lo que hay son pérdidas. Otras cuestiones importantes que la propia ley establece con respecto a los repartos de utilidades es que no produce ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios en el reparto de utilidades, en la participación de las ganancias. No se puede excluir a ningún socio de ese derecho que tiene a que se le repartan utilidades. Y si se estableciera, no produce efecto legal alguno. Y para reafirmar lo que mencionábamos anteriormente, el artículo 18 señala que si hay pérdida del capital social, previo a hacerse la repartición o asignación de utilidades, primero debe ser reintegrada esa pérdida del capital social o reducido el capital social en su caso para poder llevar a cabo el reparto de utilidades.